Francisco, es que si luego se sube está bárbaro para que quede la clase grabada y que quede en el aula subida. Yo no sé técnicamente qué es lo que pasa si todos grabamos. Porque si no, adoptaríamos la modalidad es que alguno de nosotros grabe y después la sube y queda en el aula. Sí, si Franco puede grabarlo o con una persona que lo grabe, Sí, lo importante es que después pueda alojarlo en algún repositorio sí, sí, que tenga sí. un link y nosotros podemos poner ese link en el campus y eso nos dirige, digamos, a donde está alojado el video. Si eso es así, buenísimo. Es lo que nosotros estábamos haciendo en los años anteriores. Bueno, desde que empezó la pandemia, obviamente. Nosotros lo subíamos a un Dropbox y después poníamos en el campus el link. No sé si Franco, si vos podés hacer eso, nos pasás el link y nosotros lo ponemos en el campus. ¿Cómo la ven? Franco, hola Franco. Sí, dale, cuando termine la clase paso el link al drop. Ah, bárbaro. Ah, no te está tomando el micrófono. Bueno. Buen día, entonces, a todas y a todos. Comenzamos este curso de Introducción al Pensamiento Científico. Nos vamos a presentar. Mi nombre es Andrés Monbrú. Soy el titular de la materia. Francisco Longa es el jefe de trabajos prácticos y Facundo Romero es auxiliar de la materia. En esta primera clase, a ver, esto es lo primero que quiero aclarar. Primero, no estoy acá, yo estoy de licencia médica porque estoy transitando un posoperatorio bastante embromado, que a veces por las medicaciones que tomo estoy mejor, a veces estoy peor, pero también dado el número, son cerca de 300 estudiantes los que cursan esta materia, pensamos que, gracias Zoe, pensamos que aprovechar esta modalidad híbrida que nos permite tener encuentros virtuales. Y quiero decir, nos valemos de lo que se denomina, nos valemos de lo que se denomina educación a distancia. La educación a distancia, que tiene bastante tiempo, que usa todos los recursos del campus virtual de la universidad, como digo, cuenta con muchos recursos que nosotros vamos a aprovechar lo máximo posible. Esto es importante porque la clase virtual, a diferencia, es largo para hablar esto, pero cuando nos afecta la pandemia, la modalidad tradicional era la presencial. Entonces, la mayoría de los docentes no manejaba los espacios virtuales con todos sus recursos. Algunos sí, pero la mayoría no. Entonces, ¿qué hizo esa mayoría? Sustituyó la clase presencial por su cara en la pantalla y hacer lo que hacía en el aula, hacerlo frente a la computadora. Bueno, eso no es educación a distancia. Eso es un recurso que no es es un sustituto poco apropiado, pero si nosotros usamos todos los, bueno, veo que algunos dicen que también se les dificultan las clases presenciales y demás. Entonces, vamos a ver, después nosotros los vamos a ir anunciando con tiempo, cuáles van a ser las instancias presenciales. Van a haber algunas instancias presenciales. Vamos a anunciar en su momento cuáles van a ser. ¿Está claro? Pero la idea entonces es que
A ver, ustedes tienen allí los materiales de la materia. Como se dice en la comunicación, ustedes no tienen que comprar ningún apunte, ningún libro, tienen todo en el aula. Lo que les recomendamos es que lo bajen, todo de una vez y lo pongan en una carpeta, así se lo aseguran, porque después cuando... A ver, sí, ¿quién habla? Lorena, ¿querías decir algo? ¿Alguien quería decir algo? Escucho. A ver, me pareció que alguien quería decir algo, pero no. Bueno, decía, así tienen el Sí, material y cuando... hay una mano levantada, Ah, pero tal vez fue un error. A mí aquí no me dice quién es que levantó la mano, pero si quieren hablar, levanten la mano y abrimos el micrófono. Y si fue un error, fíjense de apretar para que salga el camarito. bien. Leonela. A ver, Leonela, abrí tu micrófono. Ah, apretó sin querer Leonela, dice. Bueno, entonces, por un lado, ustedes tienen todo el material de lectura. ¿Bien? Ahora, hay otra cosa que tienen también, y por lo cual esta modalidad tiene muchas más ventajas sobre la modalidad presencial. Y es que nosotros en este periodo de pandemia hemos filmado todos los teóricos. Quiero decir, los teóricos no son podcast de 5 minutos, 10 minutos con algunos tips, que son valiosos también. Quiero aclarar que los podcasts son muy valiosos porque ayudan a refrescar cosas, uno los puede escuchar en cualquier momento, pero los teóricos son los teóricos como si hubieran sido dados en el aula. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nosotros damos en el aula los teóricos de modo presencial, no son a la vieja usanza como más o menos aparece allí, que es ya te doy la palabra, no lo que se llama la clase magistral, son dialogados, ¿está claro? Es decir, van habiendo preguntas a medida que se va exponiendo. Entonces, acá ustedes tienen todas las clases teóricas, las tienen todas. La idea es que ustedes lean los materiales y vean los teóricos, como si estuvieran asistiendo a la clase. Eso les va a insumir un tiempo, ¿bien? Y cuando nosotros tenemos los encuentros sincrónicos, vamos a trabajar sobre todas las dudas, sobre, digamos, va a ser una especie de teórico práctico, en el que vamos a estar intercambiando sobre las problemáticas, las inquietudes, las dudas que ha generado la lectura de esos materiales y la visualización de esos teóricos. También hay allí hay un repositorio audiovisual donde ustedes tienen una cantidad de videos. Todos son importantes, todos son valiosos, pero hay uno por sobre todas las cosas que yo diría que es obligatorio que vean, que es la obra de Bertolt Brecht, Galileo Galilei. Allí aparece, yo lamento que no podamos ponerla, una de las tantas versiones que se hizo en Argentina en el año 82. Esa es de la BBC, pero bueno, las otras tienen derecho de autor y esta se puede ver libremente. ¿Alguien que puso G que quería hablar? ¿Alguien quería hacer alguna pregunta, intervenir?
Bueno, puede haber sido alguna otra circunstancia. Ah, bueno, puede ser bien. Zoe dice que pueden estar apretando sin querer. Bien. Bueno, esto es importante. Entonces, vamos a tratar de sacar el máximo de provecho a estos encuentros sincrónicos. Es como, sin dejar de ser la clase que... Acá Nicolás pregunta que todavía no tiene acceso, y pregunta si los materiales son los mismos. Sí, sí, son los mismos que estaban antes. Así que si tenés acceso a esos materiales, está perfecto porque son los mismos materiales. Eso no cambió del año pasado a este año. Entonces les decía, vamos a tratar de aprovechar lo máximo estos encuentros para que sean para eso, para aclarar dudas, para debatir, para analizar, para reflexionar, porque eso es lo que la materia se propone. Bien, ustedes siempre les estamos recomendando, porque esta es la forma de que ustedes saquen el máximo provecho de la materia, que vengan, nosotros les vamos a estar indicando, clase por clase, qué es lo que vamos a ir tratando. Hoy tenemos la clase de presentación de la materia y al mismo tiempo vamos a tratar de incursionar en la primera unidad, que es la que tiene que ver con los distintos momentos históricos de la ciencia. Deberíamos decir de las ciencias. Esta es una cuestión que queremos romper con ciertos ciertos modos del lenguaje que lo que hacen es fijar una concepción de la ciencia, que no es la única, que es la hegemónica, que es la dominante, pero que no es la única. Y nosotros vamos, bueno, a Zoe dice que le ha gustado la lectura. Quiero decirles que estos materiales no son, digamos, fotocopias de fotocopias. Estos materiales están escritos especialmente para esta materia, y pensando también en el lenguaje y, por supuesto, como todo, hay que familiarizarse con un lenguaje que para muchos va a ser nuevo, pero hemos tratado de allanar lo máximo posible esa escritura para que sea comprensible, es decir, lo que queremos es que se entienda. Vamos a ver hasta dónde podemos profundizar. Yo quería señalar, a ver, ¿alguien me puede recordar la primera frase del programa? ¿A alguien le llamó la atención la primera frase del programa? Vieron que yo dije, lean el programa. Parece que... ¿Esto de que es promocionable la materia, profe? Bueno, no, eso vamos a hablar dentro de un ratito. La materia es promocionable. Si quieren hablamos de esto primero y después ingresamos. A ver, la materia es promocionable. Ustedes tienen que sacar 7 o más en cada una de las instancias evaluatorias. Ustedes tienen 2 instancias evaluatorias, primer y segundo parcial. En el primer parcial y en el segundo parcial tienen que sacar 7 o más para promocionar la materia. Ahora, cada parcial tiene su recuperatorio. ¿Vamos bien? Cada parcial tiene su recuperatorio. Entonces, si ustedes, aunque se saquen 7 en el segundo, en el recuperatorio, digamos,
si no sacaron 7 en el original, tienen que sacar 7 en los exámenes, digamos, regulares, no en los recuperatorios. De ese modo, sacan la materia. Quiero decir que no es para nada difícil promocionar la materia, ¿eh? Hay que ponerse un poco las pilas y realmente incorporando los conocimientos, porque nosotros nos planteamos, ahí está Gastón que lo buscó y lo trajo. Bien, ahí lo vamos a ver, Gastón. Después, si ustedes, una de las cosas que nosotros solemos pactar es lo siguiente. Vamos a ver cuál es la modalidad que vamos a usar en principio para la primera evaluación, ¿no? Porque tenemos un recurso que es el de la toma del examen a través del cuestionario de la plataforma, que ha dado muchos resultados, ha dado mejores resultados que los exámenes presenciales, porque es una cosa muy elaborada, que impide la copia, así que en ese sentido, sí, Nicolás, hay gente que está grabando, Franco lo está haciendo. Y después pasa el link para que la subamos. Decía entonces que estábamos hablando de los exámenes. El recuperatorio del primer parcial lo hacemos prácticamente enseguida, seguramente a la semana siguiente. ¿Por qué? Porque si alguien no aprobó el primer examen y no aprueba el recuperatorio, tiene que recursar la materia, ¿se entiende? Entonces, nosotros entendemos que, por supuesto, todo aquel que haya aplazado el primer parcial y aplazado el recuperatorio y quiera quedarse a cursar como oyente, puede hacerlo, nosotros no lo vamos a impedir, ¿eh? Pero ¿qué es lo que ocurre? A lo mejor, eso es una decisión de ustedes, dicen, bueno, perdí esta materia, voy a concentrar mi inteligencia, mis energías en no aplazar otras materias que estoy cursando. Eso es una decisión de ustedes. Por supuesto, si sacan menos... quiero decir lo siguiente. En el caso si lo hacemos mediante el recurso del cuestionario del campus, la nota con la que se aprueba es 650. ¿Por qué? Porque 650 redondea a 7. ¿Bien? En cambio, 380, 350 no redondea a 4. ¿Queda claro? O sea, si se saca menos de 4, 350, 380 queda en 3. Si se saca 650 o más, bueno, si es 650 sería... Ahí me están... Ahí se... Sí, Algo se había... ahora sí, te muteaste por un momento. Bueno, se entendió lo que señalaba, ahora sí. Entonces, repito lo de los parciales. Ustedes tienen que aprobar el primer parcial. Si sacan 7 en el primer parcial y sacan 7 en el segundo parcial, aprobaron la cursada. Punto. Si ustedes aplazan el primer parcial, aunque saquen 7 en el recuperatorio, tienen que dar final igual. Los que sacan entre 4 y 6 tienen que dar final. Los que sacan menos de 4 tienen que recursar la materia. ¿Quedó claro? Sí, la modalidad, Gonzalo dice, sí, la modalidad del 2018, digamos, estos son criterios establecidos
digamos, nosotros no podemos tomar de cualquier modo. Hay ciertas normas que están establecidas dentro de las cuales nosotros nos podemos manejar. No es que nosotros decidamos que se aprueba con esto o con aquello. Eso está establecido por la carrera. Sí, a echarle ganas y con ganas no, van a aprobar la materia. Bien. ¿Quedó claro entonces lo de los exámenes? Hay una mano levantada ahí. Ah, bueno, ya no. Es muy dinámico esto. Ahora sí. Sí. A ver. Si son errores o si no, abran el micrófono y medio con Hola, ¿qué delicadeza. tal? Sí, soy yo el que levantó la mano. Dale, buenísimo. La Llana Nahuel es mi nombre, disculpe si no figura porque no estoy en mi computadora por eso y la verdad no sé cómo configurar todavía la plataforma. Mi consulta es la siguiente. En caso de sacar 650 en los dos parciales, usted, como dijo, se redondeaba a 7. ¿También se promociona la materia? Sí. Por ahí es una pregunta obvia, ¿no? Pero para que quede más claro. Perfecto, esa era la única duda. Gracias, profe. A ver, Facundo Porcalas dice, yo quiero consultar sobre el ir al presencial. Yo me encuentro trabajando y no puedo ir a cursar a la mañana. Hay muchas, a ver, para empezar, el primero que está en esa dificultad soy yo, porque primero estoy con licencia y después no puedo, por mi situación, no puedo movilizarme. No sé cómo esto va a evolucionar. Pero bueno, tenemos ciertas libertades para manejarnos en este sentido. Ahí respondo a Ivana. Entonces, ustedes tienen todos los recursos en el aula. Además tienen el foro. Que nosotros abrimos con regularidad, allí donde se plantean ciertas dudas o ciertas preguntas, y entender lo siguiente, que las comunicaciones en el foro, alguien puede enviar un mensaje preguntando algo, pero el foro debe ser de lectura de todos. ¿Por qué? Porque las respuestas que nosotros damos, respondemos en principio a quien pregunta, pero estamos dando una respuesta que es válida para todos los cursantes de la materia. Así que ese es otro modo también de estar en contacto, en comunicación a través del foro. Así que en ese sentido, nosotros vamos por la pregunta acerca de aquellos que se les complica el horario, que hacen home office, que están complicados también. Yo pienso que este recurso y estos encuentros nos van a facilitar bastante en muchos aspectos, ¿no? Porque tenemos los aspectos de los tiempos, tenemos los aspectos económicos, de los gastos, bueno, hay un montón de cosas bueno, que facilitaría esta modalidad. Ivana pregunta si los exámenes son a desarrollar o a través de múltiples opciones. Bueno, Ivana, mira, el recurso cuestionario cuenta con diferentes tipos de formular las preguntas. Algunas son de múltiple opción. Otras son, por ejemplo, dar nombres. Ahora te digo, Santiago. Algunas son de dar nombres. Otras son de completar una oración. ¿Bien? Es decir, hay respuestas cortas, hay múltiple opción, hay verdadero o falso. Es decir, hay distintas cuestiones. Esto se hace sobre una base de datos de más de 200 y tantas preguntas, y ustedes van a responder en los parciales
20 cada uno, que son distintas. Ahí te doy, Gastón, dame un segundo. Que son distintas. Todo el mundo va a tener un examen diferente. Y tienen un tiempo acotado para hacerlo, que es aproximadamente de 40 minutos. Entonces, ustedes entran, hacen el examen, y lo que tiene de bueno esto, que es inmejorable con respecto a un examen presencial, es que ni bien terminado el examen, les da la devolución de dónde se equivocaron. Primero, ¿cuál es la nota? Termina el examen y tienen la nota. Y además tienen una devolución de todas las preguntas que recibieron, tanto de las que hicieron bien como de las que hicieron mal. A ver, Zoe, un segundo, porque antes Santiago, vamos despacito. A ver, esperen un poco. Esperen un cachito. Respondía Ivana. Bueno, nosotros hacemos un registro. Acá pregunta Santiago, ¿cómo se contabiliza la asistencia? Nosotros hacemos un registro a través de el ingreso al aula. El ingreso al aula en estos encuentros sincrónicos. Por ejemplo, yo más temprano estuve viendo que hay gente que no entró nunca. Algo pasó que... Sí. A ver, ¿me están escuchando? Sí. Hay gente que nunca entró al aula y hay gente que entró hace 2 días, hace 3 días, hace 10 días, etc. Eso es lo de la asistencia. Dice Enzo que mejor que los presenciales. Bueno, tiene como todo, ventajas y desventajas. Acá pregunta Nicolás si la oración se tiene que terminar de forma exacta como en el material o solo se debe desarrollar con vocabulario personal. Nicolás, no hay preguntas de desarrollo. Por ejemplo, suponete que tenés una pregunta que te dice, ¿qué autor dijo esto? Y se pone una frase de un autor. Y entonces se aclara en la consigna, solo el apellido. Lamentablemente, si ustedes ponen nombre y apellido, no se las va a dar por válida, aunque esté bien. Pero está aclarado en la consigna, solo el apellido. Entonces ustedes ponen el apellido y listo. Bien. Bueno, Ariel, estamos viendo ya el tema, de la evaluación. Pregunta Lucas si es necesario tener cámara para el examen. No, no es necesario tener cámara para... A ver, la cámara va a ser necesaria solo en caso de que tengan que hacer algún tipo de validación. Porque para los exámenes virtuales hay que hacer una validación a través del RENAPER. En general, eso viene hecho desde la carrera. O lo hacen ustedes. Si esa validación no está hecha, nosotros les pedimos que se presenten con el documento en la mano, les tomamos una foto y la guardamos. Tomás dice, si escribo mal por una letra el apellido, ¿no me lo toma como correcto o no? Claro, no te lo toma. Ahora, piensen esto también. Si bien ustedes tienen 40 minutos, también es a libro abierto. Quiere decir que ustedes tienen los materiales. Si tienen una duda con respecto a cómo se escribe un autor, lo buscan, y lo buscan y lo escriben correctamente. Ahí está, bien. A ver, denme. Bien. Acá Brian dice, entré un poco tarde, disculpen si ya lo dijeron, ¿las clases van a ser todas virtuales o van a ir rotando entre presenciales y virtuales? En principio, todos los primeros encuentros van a ser a través, a ver, tenemos materiales de lectura,
tenemos los teóricos filmados. Todo eso son clases, ¿está claro? Los teóricos filmados que ustedes van a ver a la hora que les quede cómodo. He visto que gente entró al aula a las 4 de la mañana, al encuentro sincrónico. No, perdón, al aula. Lo pueden ver cuando quieren. Y tenemos los encuentros sincrónicos. ¿Está claro? En principio los vamos a tener como sincrónicos. Y cuando tengamos alguna instancia presencial, lo vamos a, porque hay todo un tema con las aulas, que tenemos que tenerlas garantizadas y demás. Como somos muchos, somos de los más problemáticos. A ver, dice eso, en caso de que haya desaprobado pero la respuesta esté incorrecta solo porque hubo un error de minúsculas o mayúsculas, ¿se puede hacer reclamo? Bueno, en principio traten de no cometer errores porque, como digo, tienen No, mayúscula, minúscula no, eso está contemplado. Lo que puede hacer es que esté mal escrito la palabra que se pide. Y en caso de que, digamos, si te está faltando 2 décimas o 3 décimas y es a causa de un error en la palabra, lo vemos, eso sí. ¿Está claro, Zoe? Bueno. No, aprobar no es divino, aprobar también es humano. Miren, las notas son del 0 al 10. Del 0 al 10. Quiere decir que el 10 también está entre las notas que se pueden sacar. Y quiero decir que hemos puesto 10, 9, esas notas salen también. Porque el examen está para evaluar los objetivos y los contenidos, no para hacer un tour de fora a ver cuánto no saben. Eso no es una actitud pedagógica. Lo que nosotros tenemos que evaluar es lo que ustedes han aprendido en función de los objetivos mínimos de la materia. Si lo han aprendido, van a aprobar. Algunos con 10, otros con 9, otros con 8, otros con 7, algunos con 4 y después darán final. Santiago pregunta, ¿de qué otra forma se puede validar esto? Que me estaban diciendo si no tiene cámara. Mirá, el mecanismo establecido es ese, ¿no? Presentarse en la cámara. Pero con el celular, sí, dice Franco, dice con el celular. Lo hemos hecho en algún momento a través del celular. Así que por ese lado, no, si surgiera algún problema, no se hagan problema por eso. Bien. Está claro entonces todo el tema de la evaluación y de... Todo claro, perfecto. Bueno, bárbaro. Bien. Entonces, yo quisiera plantearles los temas, la presentación de la materia, pero quisiera arrancar por esa frase que está al principio, en los fundamentos de la asignatura. Ahí, perdón, Andresito, pero ahí dijo que quería hablar un compañero, ¿o no? ¿Pidió la palabra o no? ¿Alguien pide? Gastón, ¿quiere? Sí, Gastón, decí. Gastón Pintos. Hola, buen día, Andrés. Buen día. Francisco, Facundo, ¿cómo están? Bien, no, 2 minutitos, simplemente porque estaba bastante preocupado por mi situación también, y sinceramente es un alivio escuchar que, no me pongo contento, pero es un alivio escuchar que a través del problema que está teniendo Andrés, las clases van a ser en esta modalidad.
Porque me rompí hace una semana el tendón de rótula y tengo para 8 semanas de recuperación también. Sí, sí. Así que estaba pensando seriamente cómo hacer para llegar hasta la facultad en muletas. Bueno, así que por ese lado siento bastante alivio. Y en principio saber si ya está definido que las evaluaciones van a ser a través de campus, ¿verdad? ¿O es a definir todavía? Todavía no está definido, pero en ese sentido no te hagas problema. A ver, nosotros tenemos ciertos márgenes para manejarnos con respecto a esto de las evaluaciones. Si lo acordamos, yo creo que no va a haber problema en que las evaluaciones sean a través de este recurso y a través del campus. Creo que eso beneficiaría a todo el mundo, sobre todo, digamos, a gente que está con problemas de salud y también a gente que tiene complicaciones laborales, etcétera. O que tiene problemas de lejanía, etcétera. Así que en ese sentido, ustedes quédense tranquilos porque si nosotros nos viéramos obligados a tener que tomar alguna de las instancias de modo presencial, si alguno está en una situación, por ejemplo, como la que presentaba Gastón, ¿no es cierto? Veremos de tomarlo de modo virtual. Pero bueno, trataremos trataremos de verlo. Yo creo que no va a haber problema, que vamos a poder tomar de modo virtual, por lo menos Muchas los gracias y parciales. pronta recuperación. Por lo menos los parciales, y el primer parcial seguro. ¿Eh? El final ya no les puedo asegurar todavía. Pero hemos estado Gracias. tomando, aún en la presencialidad final. ¿Eh? Nicolás, Nicolás Murias, vos decís que no estás en el... A ver, dame un segundo, Nicolás. ¿Estás en el aula, Nicolás Murias? ¿Me escuchás, Nicolás? Sí, Nicolás, oíme. Sí. No sé qué problema estarás entrando para entrar al campus, pero en el aula estás. Acabo de revisar y aquí te encontré. Y hoy entraste al aula hace 1 hora y 28 minutos. Tu documento termina con, creo que 87. ¿Está claro, Nicolás? Estás en el aula. Debes tener algún problema de ingreso, pero no porque no estés matriculado en el aula. En el aula estás. Bueno, bien. La verdad que esta clase es más interactiva que las clases presenciales. Bárbaro. Bueno, yo quería presentarles un poco el programa y cuáles son los ejes temáticos, cuáles son los temas principales que nosotros vamos a desarrollar. Pero quería hacerlo a partir justamente de esta primera frase que aparece en el programa, que dice que la ciencia constituye a nuestro tiempo la principal estrategia de instalación del hombre en el mundo. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué será esto de una estrategia de instalación en el mundo? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Los ha tomado por sorpresa la pregunta? Santiago dice, una forma de perpetuarse. Está buena la respuesta, Santiago, está muy buena porque en realidad
Bien. ¿Y por qué se habla Franco dice, como una herramienta? Mateo dice, una manera de establecerse en la sociedad. Bien, bien, muy bien estas respuestas. Nicolás, un conjunto de medios que nos permiten sobrevivir, subrayo esa palabra, sobrevivir y acomodarnos en nuestro entorno hasta llegar a la comodidad de hoy en día. Bien. Víctor dice sería como forma de desarrollo. Nicolás dice hoy en día. Ivana dice como un temor a no ser olvidado. Una forma, Franco dice, una forma de adaptación y supervivencia. Bien. Otros seres vivos tienen formas de adaptarse, no lo hacen a la velocidad y con la tecnología que lo hace el hombre. Bien. Tiene que ver con todas estas respuestas que ustedes han dado. Es decir, hay algo en nosotros que tiene que ver con la preservación de la especie. ¿eh? Y la preservación de nuestra especie se da, como ha quedado claro en las respuestas que ustedes han dado, se da mediante estrategias que son distintas a las que dan la mayoría de las otras especies. Quizás la diferencia principal esté en que el resto de las especies adopta estrategias de supervivencia por instinto. Nosotros también poseemos el instinto, pero además hemos sumado algo que nos hace diferente y que es precisamente la razón. Bien, Lorena, claro, la razón. El micrófono, voy a estar atento. Ahí está, ahí volví. No sé por qué en algún momento se apaga. Pero yo voy a estar atento para que no quedarme en el aire pedaleando. Decía entonces, a ver, nosotros tenemos que enfrentar distintas cuestiones. La supervivencia, la preservación, afrontar el dolor, afrontar la muerte, y nosotros lo hacemos dando significado. Esto es algo que es propio de la condición humana. Resolver los problemas dando significado. Entonces, la ciencia es un modo de dar significado y de resolver problemas, pero también lo ha sido la religión y lo sigue siendo. También lo ha sido el arte y lo sigue siendo. También ha sido el mito y lo sigue siendo. ¿Está claro esto? Ahora, es indudable que en el mundo actual y cada vez más, la estrategia dominante está por el lado de la ciencia. Y esto ocurre desde no hace mucho tiempo. Desde no hace mucho tiempo. Digamos que de modo, digamos, casi exclusivo, ocurre desde hace muy poquito tiempo. Desde hace aproximadamente 500 años. La ciencia trata con temas teóricos comprobables, es decir, presentes. Nicolás, lo que está diciendo, la ciencia trata con temas teóricos comprobables, es decir, presentaciones axiomáticas. Eso, responder a tu pregunta en este momento es imposible, pero es parte de la temática de la materia responder a esta pregunta. Así que te pido un poquito de paciencia porque si nos metemos en esto de entrada, se va a complicar. Pero quédate tranquilo que lo vamos a estar viendo. Entonces decía que tenemos esta estrategia dominante desde hace 500 años. Y pregunté, ¿500 años es mucho tiempo o es poco tiempo? ¿Qué me dicen ahí? Rápidamente. Poco. Muy bien, poquísimo. Ah, bien. Todos dicen que es poco. Bueno, muy bien. Claro, siempre, a ver, para 500 años para esperar el colectivo es muchísimo tiempo. Si te vas a quedar 500 años esperando el colectivo, claro, es relativo.
¿eh? Entonces, hay que ver en relación a qué. Entonces podríamos decir, en relación a este tiempo en el que comenzamos a adoptar otras estrategias vinculadas con la razón. Entonces, ¿cuánto tiene eso? Y eso tiene aproximadamente 3.000 años. Ven que saltamos de 500 a 300, a 3.000, perdón. Entonces, ¿qué ocurrió hace 500 años? Hace 500 años se produjo ese acontecimiento para el cual ustedes tienen lectura, tienen clase teórica y además tienen esa que les pido que lo vean obligatoriamente, que es justamente el video de la obra de Bertolt Brecht, Galileo Galilei, que habla justamente de ese momento que es la revolución. Cuidado, Maximiliano, hablamos de la revolución copérnico-galileana. La revolución copérnico-galileana ocurre hacia el comienzo de la modernidad. Hacia el comienzo de la modernidad. En ese periodo que se denomina, y tomen nota de este término, se denomina Renacimiento. ¿Vamos bien? Renacimiento. La revolución industrial no hubiera sido posible sin la revolución copérnico-galileana, porque durante la revolución copérnico-galileana ocurre hacia principios del 1500 y la revolución industrial comienza hacia casi fines del 1700. Entonces, tenemos casi 2 siglos de diferencia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que surgió en el Renacimiento con la revolución copérnico-galileana, pero además con una cantidad enorme de cambios que nosotros vamos a analizar, que ustedes van a ir viendo en las lecturas, que tienen que ver con otras revoluciones. Cuando hablamos de la revolución copérnico-galileana, hablamos de la revolución de la ciencia experimental moderna. Pero esto va acompañado de una revolución agrícola que ocurre hacia el final de la Edad Media, que esto ocurre en una transformación económica, que es el surgimiento del mercantilismo, que es la primera etapa de la sociedad capitalista, que es con el surgimiento de una nueva clase social, que es la burguesía. Todos esos acontecimientos, ya te doy la palabra, Santiago, todos esos acontecimientos se dan precisamente durante este periodo que llamamos Renacimiento. Sí, Santiago, te escuchamos. Sí, tengo una pregunta, Sí. porque estamos hablando de la revolución copérnico, pero hubo otras civilizaciones atrás que también desarrollaron ciencia. ¿Esas civilizaciones dónde quedan? Todo Bien, esto. bien. Hacia eso vamos. Hacia eso justamente iba ahora. La pregunta es esta. ¿Por qué a ese periodo histórico en el que surgen distintas cosas, pero una de las principales es la ciencia moderna, lo llamamos renacimiento? ¿Por qué se llama renacimiento? Es decir, si es renacimiento es algo que vuelve a nacer. Entonces, ¿qué es lo que se supuestamente renace? ¿Alguien tiene idea? Martín dice porque estaba el oscurantismo. Bien, despacio, la ciencia. No, yo pregunto qué es lo que renace. Bueno, sí, renace la ciencia, pero ¿qué ciencia había muerto a causa del oscurantismo y que renace? Bien, ahí está, Sebastián. Ahí, si van siguiendo el hilo, van a ver que dice la griega. Renace el hombre como centro del mundo. Cuidado con esto, Ramiro, porque recuerden ustedes que las concepciones religiosas sostenían que el hombre era el centro del mundo y lo que
y la astronomía aristotélica, que había nacido 3000 años antes, con la ciencia griega. A ver. Sí, ahí está. Entonces decíamos que la ciencia, este renacer, es un renacer que viene de la antigua Grecia. Entonces, ¿qué había ocurrido en la antigua Grecia? En la antigua Grecia había, Gastón Pinto, había habido un despegue del mito, Eso ocurre aproximadamente en el siglo VI a.C., con unos filósofos llamados filósofos presocráticos. Esos filósofos presocráticos son también considerados los primeros científicos. ¿Bien? Y entonces Zoe nos dice que el mito era la forma o explicación de cómo se originaban las cosas. Exactamente, el mito era eso, una forma de explicación que daba significado. Ahora, la ciencia nace en contradicción con el mito. De algún modo, la ciencia experimental moderna, que nace con la revolución copérnico-galileana, nace en oposición con la religión. Hay, es verdad, Arturo, un modo de antropocentrismo, surge un modo de antropocentrismo, tanto en el mundo antiguo griego primero como en el mundo moderno después. Y voy a dar dos nombres, porque los primeros, esos filósofos científicos que eran los presocráticos, se ocupaban de la naturaleza. Pero el desarrollo filosófico conduce a la aparición de Sócrates, que se centra en el hombre. En ese sentido, la religión se ocupaba en la modernidad, se ocupaba de la teología. Pero allí va a aparecer también un filósofo que va a poner al hombre en el centro de la escena. Por eso hay que tener cuidado con esto. Que es Descartes, y de que vamos a hablar también. Está en el centro de la escena Descartes porque justamente pone a la razón humana como esa estrategia para dar significado a todas las cosas. Entonces, eso es lo que renace. Se dice que el renacimiento es el renacimiento de las ciencias y las artes. No me voy a detener en las artes, pero ustedes piensen que allí en el arte, por ejemplo en la escultura, aparece lo que se llama, sí, Lucio, era el de la frase pienso, luego existo. Ese luego debe entenderse por lo tanto, es decir, mi existencia no soy simplemente, tengo una existencia de la que soy consciente y que es por el pensamiento. Esa es la gran transformación. Pero eso también está en las concepciones de la nueva ciencia y eso es una de las cuestiones que vamos a analizar. No me quiero detener mucho más en esto porque si no, no tendría tiempo. Dice, el arte pasa del hombre como modelo a su entorno y trasfondo o entorno. A ver, eso dice Nicolás. Lo que aparece es fíjense, en el renacimiento de las ciencias y las artes, en cuanto al arte, aparece lo neoclásico. Y lo neoclásico, que tiene que ver con una especie de, entre comillas, copia de las viejas, por ejemplo, en el campo de la escultura, de las esculturas griegas, lo que se copia, ustedes piensen en las esculturas del Renacimiento, ese mármol desnudo, ¿no? Desde el David, desde el Moisés, digo, hay una cantidad de esculturas en mármol que son obras maestras, pero ¿qué es el mármol peladito? ¿Por qué? Porque esto es lo que le llegó a la gente del Renacimiento. Ahora, esas estatuas que los griegos hacían en mármol también, en piedra, en lo que fuere, además estaban todas pintarrajeadas,
como si fueran muñequitos de Barbie. Esa pintura se perdió a lo largo de los siglos. Entonces, la gente del Renacimiento pensó que las pinturas eran así y se inspiró en eso. Pero bien, entonces, vamos a ver cómo la ciencia, lo que llamamos ciencia, nace en Grecia. Ahora, hay una pregunta que había quedado respecto a ciertos desarrollos de los que también aparecen en lo teórico, están en los escritos, vamos a hablar, que tienen que ver con formas de producción de conocimiento. Entonces, aquí habría que responder una pregunta. ¿Por qué la ciencia por qué se dice que la ciencia nació en Grecia si los egipcios, los babilonios, los caldeos, muchos pueblos antiguos habían tenido desarrollos fantásticos que habían permitido desarrollos civilizatorios incluso superiores a lo de los griegos? Zoe dice, porque eran una técnica u arte. Y Franco dice, porque explicaban todos a través del mito y la religión. Sí, la respuesta más adecuada es que la explicación era una explicación que estaba en el contexto del mito y de la religión. Esa es la respuesta. Esto no les impidió el desarrollo de técnicas que les permitieron importantísimos desarrollos. ¿Bien? Pero por decirlo de algún modo, la ciencia, lo que se conoce como ciencia, lo que pone a la razón en el centro de la escena, es principalmente las condiciones sociales, políticas, económicas que se dieron en la antigua Grecia, sobre todo entre el siglo VI y el siglo V. Ese siglo V es el llamado siglo de Pericles. Y el surgimiento de la ciencia antigua está directamente vinculado con el surgimiento de la democracia. Entonces, una de las cosas que vamos a analizar es por qué el orden democrático es capaz de propiciar el uso de la razón, el surgimiento de las ciencias y las artes, y hacerlo independiente de las respuestas religiosas o míticas. Bien, digamos, el tema de la religión y el mito es principalmente que sus respuestas terminan en el misterio. Es decir, siempre detrás de ese conocimiento que puede producir un montón de beneficios, la respuesta final siempre queda, ya te doy la palabra, Santiago, la respuesta final queda en manos de, ahí ya lo saqué, siempre queda en manos del misterio. Y esto es lo que no satisface a aquellos filósofos científicos. No se encontraban cómodos con el misterio. Lo que querían ellos era el develamiento, el saber por qué. A ver, Santiago creo que era, o Sebastián, no me acuerdo quién pidió la palabra. Santiago, ¿puede ser? Sí, yo había pedido. Sí, Santiago. Hay algo que no me queda del todo claro y es, digamos, el motivo por el cual uno llega al conocimiento es lo que hace la diferencia entre el desarrollo científico y el mito. Digamos, si hubo otras civilizaciones antiguas que lograron desarrollos científicos mucho más avanzados, pero No el propósito de no encontrar serían explicaciones... Santiago, lograron Sí. grandes desarrollos civilizatorios, pero no los llamamos Ah, científicos. ok. Lograron grandes conocimientos, muy importantes conocimientos. De hecho, incluso la filosofía griega está inspirada en muchos desarrollos de filosofías orientales milenarias. Y muchos de los conocimientos de la geometría y de la matemática que se poseían en la antigua Grecia venían de culturas anteriores.
El caso es que no se dan del mismo modo, no tienen el mismo propósito. Aquellos conocimientos estaban envueltos por el misterio y por el mito. En cambio, en estos no. Ahora, vos hacías una pregunta importante. ¿Qué hace posible esta diferencia? Y la respuesta es, lo que hace posible esa diferencia es, por un lado, la confianza en la razón y las condiciones políticas, sociales, económicas, culturales de cada una de estas civilizaciones. Voy a ser muy breve en esto. Dice Maximiliano, lo que sucedió que en Grecia fue, digamos, la gota que rebalsó el vaso. No tanto la gota que rebalsó el vaso, Maximiliano, sino el quiebre con el pensamiento mítico. A ver, la cultura griega, la cultura ordinaria, está llena de pensamiento mítico y mitológico. Después veremos la diferencia entre mito y mitología. Estaba lleno de eso. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que hay condiciones, me van llevando al desarrollo de la clase, pero bueno, respondo a esto. Hay desarrollos, hay formas de vínculos políticos. Ustedes piensen, en el antiguo Egipto, la figura más importante era el faraón, y el faraón era de origen divino, el faraón era un dios, ¿está claro? Entonces, esto ya vincula al misterio y al mito. En la antigua Grecia, el orden que lleva a la democracia no está dado por un faraón, sino que está dado por, ya te doy la palabra, Santiago, está dado por los jefes de las fratrias, de las familias que se asocian en similitud de derechos, por decirlo de algún modo. Entonces, nadie es más que nadie, y la resolución, digamos, dentro de la familia, por supuesto, después ya veremos, porque también eran sociedades esclavistas y demás, pero la resolución de la cuestión social que hace a lo cultural estaba dado por la asamblea. Entonces, esto instaura, Claro, Franco, ya te doy la palabra, Santiago. Claro, Franco, por eso las monarquías de derecho divino son una especie de retorno al oscurantismo. Y allí se da una lucha entre ciencia y religión, entre monarquía y democracia, etc. Santiago, sí, tu intervención y vamos avanzando un poquito. Decir. Última pregunta. Creo que estoy empezando a entender, pero quería entender una cosa más. ¿Puede ser que a través de este cambio de paradigma también, a pesar de no tener la antigüedad de otras civilizaciones, este cambio de paradigma haya permitido un desarrollo científico mucho más amplio que antiguamente? Que justamente sea una gran diferencia. Indudablemente. Vos fíjate que si bien nosotros de los egipcios tenemos las pirámides, ¿qué son las pirámides? Las pirámides son un portento, pero no dejan de ser un montón de piedras apiladas. ¿Se entiende? En cambio, con los griegos tenemos toda la filosofía, tenemos la geometría, tenemos la lógica, tenemos tratados de biología, es decir, el conocimiento que se produce en la antigua Grecia es tan profundo y tan vasto que luego cuando hablamos, cuando se produce la decadencia griega y viene el mundo romano, ese mundo romano culturalmente, hablamos del mundo greco-romano. ¿Por qué? Porque culturalmente se nutre, vuelven las piedras otra vez, vuelven el Coliseo, todo eso también, pero también está el conocimiento, también está la matemática, también está la geometría, también está la filosofía. Entonces, es indudable que cuando decimos que nuestra cultura, nosotros que vivimos acá, o digamos, en este sentido compartimos todos
Indistintamente, incluso les voy a decir esto. Se hablaba hoy del oscurantismo. El oscurantismo correspondería a ese periodo medieval en el cual todo lo que tuviera que ver con el conocimiento, con la razón, con la ciencia era perseguido. Ahora, ¿cómo retorna, cómo vuelve esos conocimientos del mundo griego que se habían perdido para Europa? ¿Cómo renacen? Bueno, renacen a través de alguien que lo supo acuñar en el mismo periodo y que tuvo un desarrollo civilizatorio increíble, que era el mundo islámico. Es decir, los europeos redescubren a Platón, a Aristóteles, a la filosofía griega, al arte griego, a través del Islam, que mientras que en Europa vivían como en el Age of Empire, en cabañitas de paja y madera, digamos, vivían en un atraso bastante grande en Europa. Bueno, en el mundo islámico había un desarrollo impresionante, ciudades iluminadas, con iluminación artificial, fuentes, oleoductos, bueno, una cantidad de desarrollo que también estaban asociados, se sabe muy bien, sobre todo los árabes, que tenían importantes desarrollos de la matemática y de la geometría. Entonces, y ahí en el mundo islámico supieron convivir muy bien estos conocimientos con, bueno, Celeste, yo diría la matemática en general. Digamos que sí, que el derecho romano también es importante luego. Veo que este curso está fantástico. Vamos a tener, chicos, un muy lindo trabajo porque no siempre se encuentra estas respuestas tan dinámicas, así que agradecemos muchísimo. Sí, el derecho romano también después va a tener influencia en la conformación del mundo moderno y del orden político moderno. Quizá Fran después nos puede ilustrar un poco más sobre esto. Pero quiero completar, porque se nos está yendo la clase, y quiero completar un poco referido a lo que vamos a ir viendo. Bueno, en esta primera parte entonces vamos a hacer, o sea, la clase que viene vamos a hacer un recorrido, creo que Santiago preguntaba por esto, de los diferentes momentos históricos de la ciencia, ¿no? Por eso no hablamos de la ciencia, sino de las ciencias. Entonces, cuando hablamos de las ciencias tenemos que distinguir que no era la misma la ciencia antigua, que no era la misma la ciencia en la Edad Media, que no era la misma la ciencia en el Renacimiento, que es el comienzo de la modernidad, que no es la misma la ciencia en el siglo XX y a pasos muy, muy agigantados, y ustedes y la gente como ustedes son muy responsables de lo que está pasando, muy responsables de lo que está pasando, porque estamos frente a una nueva revolución del conocimiento. Y esa revolución tiene que ver, ya lo hablaremos en su momento, con la inteligencia artificial, que genera una serie de expectativas, bueno, como toda ciencia, ¿no? La ciencia puede traer lo mejor y lo peor. El conocimiento científico puede producir las bombas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki, o pueden proporcionar conocimientos que mejoren la calidad de vida de la gente, que terminen con enfermedades, que produzcan vacunas, que prolonguen la vida, etc. Zoe dice que ojalá llegue pronto esa ciencia. Esa ciencia ya está entre nosotros y va a paso agigantado. Quiero un cyborg, dice Gus. Da miedo igual, dice Agustín. Sí, da miedo. Bombas o energía nuclear. Sí, es así.
lo que sucede es que esta inteligencia artificial es capaz de prescindir de la inteligencia natural. Y no me estoy refiriendo a un Terminator o a cosas por el estilo, ¿no? Me estoy refiriendo a la capacidad de los algoritmos para el manejo de las sociedades, de los deseos, bueno, muchísimas cosas de las que ya hablaremos. Sí, la misma problemática en cuanto, claro, ahí está esto de la lucha por los chips. A ver, esto de... Recording has stopped. Dice que se paró la grabación. La lucha por los chips no es solamente la lucha por el mercado de ganar más plata vendiendo chips. Es la lucha por justamente el control, el dominio de la realidad misma. Bueno, sí, veo que están en tema. Neuralink, Elon Musk, Recording is on. los Bitcoin y la minería, veo que están en tema. Chip armamentístico, el manejo del comportamiento humano, sí, tal cual lo señalan ustedes. Bueno, veo que hay algo que me está gratificando mucho en este momento, y es que advierto que ustedes están advirtiendo la relación que tiene esta materia y cosas que pasaron hace 3.000 años y hace 500 años con lo que está ocurriendo hoy y con lo que está definiendo nuestra existencia. Sí, Francisco, el gran hermano de Orwell de 1984, Arturo también lo trae, es un niño de pecho, es un pobre tonto al lado de lo que ya estamos presenciando, ¿no? De lo que ya estamos presenciando. Bueno, voy a tratar, no quiero cortarles el... Sí, Martín dice, tiene la duda si lo que estamos hablando corresponde a los primeros temas que vamos a leer. Sí, Martín, vas a ver que sí. Hay que leer... Ustedes tienen allí en el... A ver, denme un segundo. Ustedes tienen en el aula... Denme un segundito. A ver, ¿es este? Esperen un cachito. Sí. Ustedes tienen el programa, un videito de bienvenida y los materiales. La ciencia como construcción histórica y social y su clasificación, esto es lo que va a conformar las próximas 2 o 3 clases. Esto es lo primero que tienen que leer. ¿De acuerdo? O sea, para la próxima clase, en principio, que tengan leído el capítulo 1 y el capítulo 2. Y si es posible, visto también, bueno, el teórico, por supuesto, de la clase y el video de la obra de Galileo Galilei y Bertolt Brecht. Tengan paciencia con la obra, es una obra de teatro, no tiene la misma dinámica que el cine, pero bueno, eso. Entonces, luego de esta es la primera parte y vamos a tratar todos estos temas, vamos a profundizar en muchas cosas de las que estuvimos hablando hoy. Luego, tenemos el problema de clasificación de la ciencia. Hay distintos criterios de clasificación histórica y es importante clasificar la ciencia porque esto luego va a determinar distintas propuestas metodológicas. Y esta es una cosa por la cual nosotros hablamos de las ciencias y no de la ciencia. Hablamos de los métodos y no del método, porque hay quienes piensan que existe un único método que debe regir para todas las ciencias y hay quienes dicen no. Si las ciencias tienen objetos de investigación diferentes, que tienen comportamientos diferentes, sus métodos de investigación no pueden ser los mismos. Entonces vamos a entrar a ese debate. Después, la segunda unidad. La segunda unidad es importante. Allí vamos a ver la parte de lenguaje y lógica.
Entonces la pregunta es, ¿por qué vamos a ver? Bueno, a ver, yo creo que en ese sentido, a ver, esperen un segundo. Esto menos el 3, bien, junto con la obra de teatro, perfecto. Juan pregunta, respecto a la que vamos a tener algún tipo de presente. Sí, Pablo, Juan Pablo ya había señalado que nosotros chequeamos el ingreso al aula. A través del ingreso al aula constatamos el presente. Decía que vamos a ver por qué hablamos de lenguaje. Bueno, entonces ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el lenguaje con mi carrera? Bueno, de hecho hay algo que ustedes estudian que son lenguajes, ¿sí? No se podría estudiar sistema, informática, ninguna de estas cuestiones si no se estudian los lenguajes. ¿Por qué? Porque el conocimiento, todo conocimiento, digamos, el conocimiento es nuestra mediación con la realidad. Nosotros obramos sobre la realidad a través del conocimiento. Pero no es que el conocimiento sale como un efluvio de nuestro interior y transforma la realidad. Hay una serie de pasos, hay una serie de procesos. Si mi mano va a tomar un martillo y va a golpear una piedra para darle determinada forma, bueno, tiene que haber un conocimiento que me permita saber cómo hacerlo. Pero, y en este sentido, la educación tiene que ver precisamente con la transmisión de conocimiento y la ciencia tiene que ver con la producción de conocimiento. Ahora, este conocimiento, ahí voy chicos, este conocimiento se produce a través del lenguaje. Entonces el lenguaje es una mediación necesaria, imprescindible. Entonces vamos a ver qué tipos de lenguajes desarrollan las distintas ciencias y cómo esto hace posible distintas clases de conocimiento. Por eso vamos a hablar del lenguaje, de los niveles del lenguaje, de las formas del lenguaje y la comunicación, porque el lenguaje, el principal objetivo del lenguaje es la comunicación, y algo que tiene que ver con las definiciones. Todo lenguaje empieza con definiciones. Digamos, y toda teoría científica comienza definiendo lo que se llama sus términos primitivos. Acá preguntan si Darwin plantea una evolución natural y selectiva, y Lucio dice, ¿qué tiene que ver Darwin? Bien, podemos decir que la teoría de la evolución es otra de las revoluciones científicas de la modernidad. Tenemos la revolución copérnico-galileana, que es una revolución en el campo de la física, y tenemos la revolución darwiniana, que es una revolución en el campo de la biología. Todas ellas ayudan, digamos, a la conformación de esto que llamamos la ciencia experimental moderna. Bien, entonces por eso vamos a ver tema del lenguaje. Eso ustedes los van a encontrar denme un segundo. Esto después, bueno, quiero aclarar que, bueno, después tiene, si se fijan en el aula, tiene los teóricos. Un teórico del surgimiento de la ciencia, un teórico de la revolución copérnico-galileana, un teórico de la clasificación de la ciencia, y luego pasamos a la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con esto, con lenguaje y ciencia del lenguaje. Entonces ahí vamos a ver las funciones del lenguaje, vamos a ver algunos elementos de semiótica, ya explicaremos de qué se trata. Denme un segundo. Escuché un ruidito, sí. Ahí está. Y luego vamos a entrar en lógica. Quiero hacer la aclaración. La lógica, miren, la lógica es una ciencia que tiene 3000 años.
lo que nosotros conocemos como lógica antigua surge con Aristóteles. Nosotros vamos a hacer una breve referencia a la vieja lógica aristotélica, una muy breve referencia. Y esa lógica permanece casi inalterada hasta fines del siglo XIX. Hasta fines del siglo XIX. La única lógica que había era la lógica aristotélica. Luego aparecen otros tipos de lógica. ¿Y por qué aparecen otros tipos de lógica? Como también aparecen otro tipo de matemática y otro tipo de geometrías, porque aparecen nuevos problemas para los cuales esas lógicas, esas matemáticas, esas geometrías no daban respuesta. Y surgen las lógicas, no quiero decir modernas, pero una serie de lógicas y sin el desarrollo de la lógica, tampoco sin el desarrollo de la lógica sería posible el desarrollo de la computación, de la informática, etcétera, etcétera. Sí, Maximiliano dice lógicas contemporáneas. Bueno, después vamos a ver que hay distintos tipos de clasificación. Lógica clásica, lógica formal, después tenemos otras subdivisiones, lógica de clases, lógica proposicional, etcétera. Nosotros vamos a insistir puntualmente con la lógica proposicional y con 4 formas de razonamiento. No nos interesa la lógica en sí misma. Sí, Sebastián, no era suficiente. Aristóteles creía que solo con el pensamiento se podía alcanzar cualquier conocimiento, ¿no? Más o menos. Él entendía que había ciertas limitaciones, pero la lógica, y en ese sentido coincide con la lógica actual, podía ordenarlo. La heurística tiene que ver con un modo de conocimiento. Ya vamos a hablar de eso también. Pero voy a completar esto. Decía entonces que nos interesa la lógica y nos interesan 4 formas de razonamiento que en general no tienen mayores dificultades los estudiantes de esta carrera, para ver lo que sigue, porque luego en la unidad 3 vamos a ver la parte de epistemología y metodología. Ya tendremos tiempo de desarrollar qué es esto de la epistemología. Lo que voy a dar ahora es una respuesta absolutamente breve, pero que, bueno, luego tendrá un desarrollo mucho más amplio. Cada ciencia tiene su objeto de investigación. La física estudia el movimiento de los cuerpos. La biología estudia la vida. La sociología estudia la sociedad. La epistemología es la ciencia que tiene por objeto de investigación a la ciencia. Entonces, ¿por qué es importante la epistemología? Porque en la epistemología están los fundamentos de toda ciencia. Cualquiera que haga incluso investigación y no conozca los fundamentos, es decir, la epistemología de su disciplina, puede ser considerado un técnico, pero no un científico. Un científico tiene que conocer los fundamentos teóricos de su disciplina. Y esos fundamentos teóricos están en el contexto de las construcciones epistemológicas. Entonces, si bien hay algunas corrientes que dicen, mire, la ciencia es esto y lo demás es pavada, hay otros que cuestionan esto. Dicen, bueno, no hay una única manera de entender a la ciencia. Entonces, vamos a ver estos elementos de epistemología y vamos a ver algunas de las manifestaciones más importantes, o más importantes en el sentido de, no es que sean las mejores ni nada por el estilo, pero son las que más influencia han tenido en la conformación del pensamiento científico, nos guste o no nos guste. ¿Está claro? Entonces vamos a estar hablando de la filosofía tradicional de la ciencia, con los enfoques, digamos, más ortodoxos, como son Hempel y Popper, y vamos a hablar también de aquellos que han roto con esa hegemonía
y que plantean otras miradas que contemplen lo social, lo histórico, como puede ser las revoluciones científicas de Kuhn y los programas de investigación de Lakatos y el cuestionamiento del método de Feyerabend. Entonces, esos son los autores que trataremos en estas materias, en estas unidades, perdón. Y eso sería la unidad cuarta. Y después la unidad quinta tiene que ver con respecto a los procesos de desarrollo de la investigación. Si bien esto suele ser el centro de los programas de materias como metodología, ustedes tienen que pensar lo siguiente. Para recibirse, ustedes tienen que hacer un trabajo final, una tesis. ¿Bien? Toda tesis es una investigación. Toda tesis es una investigación. Y por lo tanto, tiene que conducirse. Ya te digo, Santiago, tiene que. No sé si pudo volver. ¿Pudiste volver? Porque no te veo, Francisco, Fran. Sí. Perfecto, bueno. En un momento tuvo un breve corte de la señal, pero ya se restableció. Sí. Bien. Entonces decía que, ¿por qué es importante para ustedes? Porque ustedes van a encontrar allí elementos que les van a permitir hacer el diseño de lo que va a ser el plan de tesis. Es decir, una estructura que les va a permitir llegar a buen puerto y no quedarse en el camino, porque muchas veces lo que impide la obtención del título es no hacer la tesis. Y acá ustedes van a encontrar elementos, aunque la tesis la tienen todavía muy por delante porque recién empieza, es bueno que desde el principio se empiecen a familiarizar con estos temas vinculados a la investigación y a las distintas opciones epistemológicas y metodológicas. No te asustes, Zoe. Sí, la tesis es algo que suele dar miedo, pero como todas las cosas, si uno se va familiarizando con tiempo y va incorporando conocimientos, a la postre se convierte simplemente en algo que le da valor agregado a todo lo que uno hace, porque uno puede ser un técnico o uno puede ser un científico. Y si uno tiene la capacidad para reconocer los fundamentos teóricos de la propia disciplina y reflexionar sobre los procesos metodológicos, uno puede considerarse un científico. Y eso me parece que mejora toda la... Yo quisiera marcar algo, Andresito, muy corto. Sí. Que ahora me lo reflexiono con esto que vos estás diciendo, ¿no? Como en general, esta es una materia que a veces, para muchos estudiantes y muchas estudiantes, es vista como distinta del curso general de las materias que ustedes tienen, ¿no? Donde están aprendiendo códigos de programación, materias prácticas, ¿no? Acá, bueno, es una materia donde nos volcamos a la lectura, a una reflexión más general. No sé cuántas materias tienen donde van a poder parar la pelota y reflexionar sobre qué es conocimiento, qué es la verdad, el mundo griego. Entonces es una muy linda oportunidad para cambiar un poco el aire y para tomarse un tiempo para sentar como los fundamentos del conocimiento científico en general, que es algo muy útil para toda la carrera, para la vida, para cualquier desarrollo profesional, digamos, sean después desplieguen una carrera más científica, más profesional, lo que fuere, ¿no? Como que es una materia muy fundante. Piensen que en muchas universidades hay cursos de pensamiento científico, ¿no? Como una idea de que, bueno,
consideramos que cualquier graduado universitario tiene que tener algunos fundamentos básicos sobre qué es conocer, sobre qué es la ciencia, sobre cuáles son las condiciones de posibilidad para generar conocimiento, como también Se te cortó, Fran. con la sociedad. Hola, Fran. Ay, Y por otra se te corta, Fran. A ver si puedes mejorar un poquito. también dar adelante una investigación. Esto que les decía es un primer gran bloque. Se está cortando, Fran. No se te escucha. Después así acercarles a ustedes. Lo que investiga se dedica a una u otra ciencia suele tener una serie de condiciones. Se corta, Fran. Se corta. ¿Me escuchás, Francisco? Bueno, se cortó, Francisco. A ver, todos me están escuchando. Alguien que me diga si se me escucha bien a mí. Perfecto, bueno. Ahí, perfecto. Bueno, ahí retomo un poco lo que está señalado, lo que estaba señalando Francisco, ¿no? Y había una cosa por acá. Perdón. Dice Santiago, ¿uno tiene que elegir entre ser técnico o científico? No. Digo, a ver, sí, uno puede elegir ser científico o ser técnico, puede elegirlo. Lo que ocurre es que en la actualidad, ser técnico por el grado de desarrollo de las disciplinas tecnológicas implica no simplemente tener un conocimiento mecánico. El científico, ¿qué hace el científico? El científico produce conocimiento. ¿Está claro esto? El científico produce conocimiento. El técnico no está obligado a producir conocimiento. Pero alguien que quiera ser un buen técnico, sobre todo en el área de ustedes, en la actualidad, tiene que estar al tanto de los últimos desarrollos de la ciencia, de la disciplina que uno trabaja. Entonces, eso implica que el técnico, aunque no produzca conocimiento científico, tiene que saber leer e interpretar el conocimiento científico que se produce. ¿Se entiende esto? Estábamos hablando, apareció allí todo el tema de la inteligencia artificial y demás. Bueno, ¿cómo alguien podría trabajar como técnico en inteligencia artificial si dice, no, yo lo que aprendí en la facultad fue a programar en DOS? No tiene sentido, ¿se entiende? Estoy pensando, Frank, retomé la palabra porque te perdimos. ¿Pudiste volver? Bueno, se ve que a Francisco se le cortó el... Bien. Bueno. Bueno, hasta aquí un poco. Facundo, ¿estás por ahí? ¿Facundo? Sí, sí. Sí. No sé si me ves. Francisco no está. Sí, ahí mandó por WhatsApp que se le cortó. Se cortó. Sí, Bueno, sí, bueno, perfecto. Bueno, creo, Facundo, perdón, no sé si te parece que haya algo que agregar a la presentación de la materia, algo que se te ocurra. No, la verdad creo que fue muy clara la presentación. No sé, salvo que alguien tenga alguna pregunta. Aparte Bueno. está muy bueno el intercambio y el interés, que la verdad que bueno, siempre genera que las clases sean mucho más interesantes, que haya tantas preguntas y tantas intervenciones como hoy. Perfecto, ojalá que se sostenga. Bien, entonces, a ver, pregunta Tomás. Esperen, vamos despacito.
ahí voy respondiendo. ¿Hasta qué hora van a ser las clases normalmente? Bien, a ver, consideren ustedes esto, porque después aparecen las quejas de la sobrecarga y qué sé yo. Ustedes consideren que deben considerarse horas de clase, la de ver los videos de los teóricos. Ustedes tienen que venir con los teóricos correspondientes a la clase del día vistos. En lo posible, tener visto los materiales audiovisuales correspondientes a esos teóricos. En principio, el más importante es la obra Galileo Galilei de Bertolt Brecht. Eso ya es clase. Es decir, a ustedes les está insumiendo tiempo para la materia. Y luego tenemos los encuentros sincrónicos, que serían estos. ¿Bien? La idea es que en principio duren 2 horas. ¿Está claro? De 8 a 10. Entonces tienen los teóricos que han visto, con los materiales que han leído, más estas 2 horas que vendría a ser lo que podríamos llamar una especie de teórico-prácticos. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? A ver, vamos a ver despacito. Esperen que voy a ir respondiendo. Esperen. ¿Qué unidades entran en el primer parcial? Las unidades que entran en el primer parcial son a ver, no me quiero equivocar, la 1 y la 2. O sea, la unidad 1, perspectiva histórica de producción del conocimiento científico, y la 2, nociones de semiótica y lógica. Ahí hacemos el primer examen y después tenemos la unidad 3 y la 4. 3, 4 y 5 para el segundo parcial. Por supuesto que vamos a ir ajustando. ¿Dónde se deja grabada la clase? Bueno, eso lo estábamos viendo. Va a haber un lugar, porque estaba, hoy grabó, no me acuerdo quién fue, alguien grabó, Sebastián. Franco grabó. Bueno, después arreglamos con Francisco el tema para poner el link para que todo el mundo tenga acceso al video a través de Dropbox. Ya hay fecha de los parciales. En principio, no. A ver, la idea es. Vamos a ver cómo llegamos a ver, no me atosiguen, despacito así puedo ir respondiendo todo. Cuando nosotros completamos la segunda unidad, tenemos el examen. Tenemos que calcular más o menos 7 clases, 8 clases. 7, 8 clases más o menos, pero nosotros le vamos a decir con anticipación. Tenemos un cronograma tentativo, pero siempre, tanto las evaluaciones como los contenidos de las evaluaciones están supeditados a el trabajo y el desarrollo que hemos ido haciendo en las clases. Y nosotros no vamos a preguntar nada que no haya sido dado y que no aparezca en los materiales, ¿no? Esperen. Bien. No, está bien. La primera clase, leída la primera unidad, ver, ojo, tienen los teóricos, los dos textos, tienen los textos. Está el video de Galileo Galilei, pero miren que en la primera página van apareciendo en el orden los teóricos por clase. O sea que para la primera clase, ustedes tienen, denme un segundo, tienen en principio el video de El surgimiento de la ciencia y la revolución copérnico-galileana. Seguramente veamos el surgimiento de la ciencia. Hoy ya hemos estado hablando de esto, así que pisaremos sobre el segundo. Ahí están los dos teóricos. Después para la otra veremos el tema de la clasificación. A ver, ahí está. Entonces, repito, para que quede bien claro, como dicen acá, Agustín. La lectura... Miren.
la lectura de la unidad 1, sobre todo para la clase que viene, la primera parte. Las perspectivas históricas de la producción de conocimiento científico. Y no todavía para la otra va a ser el problema de la clasificación de la ciencia. La clasificación de la ciencia no la vamos a tocar ahora, sino que la vamos a tocar no la clase siguiente, sino la otra. Para la primera clase, entonces, perspectiva histórica, la primera parte. La ciencia como producción histórica, diferentes momentos, la revolución copérnico-galileana. Eso nos va a insumir 2 clases. Y después vamos a tener una clase sobre el problema de la clasificación de la ciencia. Eso para la lectura. Para ver el primer video, el surgimiento de la ciencia, el primero y segundo en lo posible. El surgimiento de la ciencia, contextos históricos y la revolución copérnico-galileana. La clasificación de la ciencia lo dejamos para después. Digo porque seguramente la clase que viene vamos a cerrar con el tema del surgimiento de la ciencia. Y vamos a comenzar, seguramente no lo completaremos, pero vamos a comenzar con el tema de la revolución copérnico-galileana. ¿Bien? Y las condiciones de nacimiento de la ciencia experimental moderna. A ver. Acá. Sí, en el cronograma figuraba que en la 8ª semana, aproximadamente en la 8ª semana, el examen. Pero eso lo ajustamos, de acuerdo a cómo venimos, a cómo vienen ustedes. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Una, profe, bueno. Bien, perfecto. Bueno, fantástico. Acá Ariel pregunta, ¿van a ser siempre virtuales las clases? Mira, Ariel, estábamos con este problema mío de salud, hay muchos estudiantes que han planteado también problemas de salud, problemas laborales, así que en principio vamos a ir teniendo estos encuentros sincrónicos. Recuerden, las clases son todo. Los videos de los teóricos son clases. El material audiovisual es clase, porque si nosotros estuviéramos en la aula lo veíamos, siempre dábamos el video de Galileo en la presencialidad, nos tomábamos una clase para ir al auditorio y verla. O la dábamos en el Tita Merelo o en el aula magna, veíamos Galileo Galilei allá. Así que eso es parte de esto. Gonzalo, que la recursó, se dice que se acuerda de eso. Lo vi en su momento. Bueno, bárbaro, Gonzalo. No te voy a pedir que la veas de nuevo, pero bueno, si querés podés aprovecharlo. Siempre es bueno recordar. Además, yo la vi más de 100 veces. Nos restafaron, loco, que Lucio dice nos restafaron. ¿Qué dice? Bueno, ¿por qué dice Lucio nos restafaron? Bueno, no sé. Porque no pueden verlo en el Tita Merelo. No, pero les aseguro que es mucho más cómodo verla en casa que ya. Bueno, allá era en pantalla grande y qué sé yo, pero bueno. Nos hemos comido cada garrón también, porque nosotros estamos a las 8 de la mañana y no se llegaba, a veces llegaba la gente que abría para ver la película, llegaba tarde, a veces se armaban líos, de verdad. Alguna vez incluso perdimos la posibilidad de verlo, así que bueno. Y además lo pueden ver, ahora lo tienen, ustedes lo pueden ver cuando sea. Hay gente que tenía que ir, perdía el día o ese día no podía y ya no lo podía ver. En ese sentido, estos recursos nos mejoran en muchas cosas. Así que bueno, en principio eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más de la materia? ¿Algo más de algún tema que hayamos estado viendo? Claro. Y había algún dormido, sí. Bueno, lástima que no nos podemos despedir de Francisco.
En principio con Facundo, no sé si Facundo querías agregar algo. No, por el momento. Bien, Estaremos entonces, trabajando. la verdad que muy, muy contento. Sigue siendo virtual, sí. En principio sigue siendo virtual. La verdad que muy, muy, muy contento por el desarrollo que tuvo. No es común, no es común encontrar esta respuesta, esta dinámica. Y bueno, espero que podamos ir aprovechando y sobre todo, digo, aclarar dudas y qué sé yo, pero sobre todo eso, ¿no? Concitar a la reflexión, ver qué cosas nos motivan estos temas. Bueno, nos estamos viendo entonces el próximo jueves a las 8 de la mañana. Bueno, me alegra mucho. Saludos a todos. Bueno, Nos chao, vamos nos vemos el jueves. despidiendo. Hasta el jueves. Hasta pronto.